no nos habían escuchado antes, que es la primera vez que nos escuchan y nos ven a través del webinar, pues muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, decirles que el webinar se está transmitiendo en vivo también en Facebook, para que quienes no se alcanzaron a conectar por Zoom, pues que nos puedan acompañar vía Facebook. Pues bueno, Next Fundraising, nosotros somos una firma consultora internacional en temas de recaudación de fondos, comunicación, mercadeo y emprendimiento social para el tercer sector, y buscamos fortalecer la sostenibilidad y la innovación social en las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil en toda la región. Tenemos más de 16 años de experiencia trabajando en estas áreas y tenemos presencia, oficinas en 6 países de América Latina, incluyendo Estados Unidos, pero trabajamos con organizaciones de toda la región. Pasamos a la siguiente. Pues, ¿qué hacemos? Pues hacemos planes, ¿no? Planes de recaudación de fondos, estrategias de comunicación, de posicionamiento, de incidencia, campañas, con la finalidad de poder fortalecer la planeación estratégica en sostenibilidad de las organizaciones. Pasamos a la siguiente. ¿Quiénes somos? Pues le doy la palabra a mi socio, al director de Alianzas Internacionales, Leonardo Velázquez, para que se presente. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, como decía, ¿no? Somos esta firma consultora con representación en varios países. Yo estoy basado en Honduras, soy hondureño y soy el director de Alianzas Internacionales. He trabajado más de 15 años en el sector de comunicaciones, marketing y relaciones públicas. Cuento con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Nueva York, y una licenciatura en Marketing y Negocios Internacionales. He sido director de desarrollo y alianzas en Junior Achievement, he trabajado como director de incidencia en World Vision, he estado como director de comunicaciones en Oxfam International en SNB. Entonces llevo una amplia trayectoria en organizaciones internacionales, de sociedad civil y en organismos internacionales también. Fundé la ONG Techo en Honduras en el 2010 y bueno, ahora pues tengo el honor de ser parte del equipo de Next Fundraising. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, ahora me presento yo soy Alejandro Bonilla, soy el presidente de Next Fundraising, fundador de la firma. Yo trabajé por más de 11 años con Children International, tanto en México como en Estados Unidos, y aprendí muchísimo a recaudar fondos con donantes individuales, fundaciones internacionales en Estados Unidos. Conocí mucho cómo recaudar fondos con los hispanos de gran capacidad de donación viviendo en Estados Unidos, y también apoyé los procesos de recaudación de fondos locales de mis colegas en cada país de América Latina donde teníamos presencia, y esto me ayudó a aprender las oportunidades y las retos que tiene cada país en procesos de recaudación de fondos, y tener una visión bastante diversa de la gestión de fondos, la incidencia y el posicionamiento con diferentes sectores donantes. Pues entonces vamos a comenzar ya. Después de esta presentación le doy la palabra a Leonardo para que continúe con la presentación del webinar. Bueno, muchas gracias, Alejandro, de nuevo. Y con el tema de hoy, ¿cuál es? Es posicionamiento y storytelling para medios digitales. Vamos a hablar un poco del tema de cómo hacer un plan de posicionamiento, pero vamos a empezar hablando del storytelling. ¿Qué es el storytelling y cómo funciona y cómo no puede funcionar para nuestras redes, para nuestra organización, para nuestros programas? Y para comenzar, para hablar del storytelling, ¿qué mejor que con una historia? Vamos a escucharla o vamos a verla.
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este video, esta historia corta en un video? Vamos a ver, hay bastantes participantes, entonces obviamente la participación va a ser es muy interesante, pero es importante de que el posicionamiento sepamos desde un inicio que es posicionarnos en la mente y en el corazón de las personas. Yo creo que esta historia lo logró hacer con ustedes. Empezaron a ver qué es lo que está pasando desde la música, desde el tema de la persona, desde el señor de la tercera edad, el niño, y se empieza a desenvolver una historia completa en el cual ustedes ven varios momentos que les llegan al corazón. Yo he visto este video ya como 10 veces y cada vez que lo veo a mí me gusta. O sea, es algo como que me transmite lo que quiere hacerlo, o sea, conectar la mente, porque al final pues ya veo que es de una salsa de tomate, que es algo para comprar, pero es una transmisión. ¿Y por qué también me gusta este ejemplo? Para que ustedes vean, porque sé que la mayoría o todos los que nos acompañan son del tercer sector, de las ONG somos, porque yo también soy, pero para que vean que el tema del storytelling viene desde hace mucho tiempo y es utilizado mucho por las empresas del sector corporativo, porque ellos saben y están conscientes de que hay que posicionarnos en la mente y el corazón de las personas, en el caso de ellos para poder vender. En nuestro caso también para poder recaudar fondos para llevar a cabo nuestros proyectos. Pero eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque para eso es lo que es el storytelling. Entonces, el storytelling es una de las formas más efectivas de posicionarnos. ¿Por qué? Ya lo vimos. Pero también hay algo que es la ciencia detrás del storytelling. No solo es porque sí, no solo es porque es bueno y es bonito, sino que porque como seres humanos nosotros estamos condicionados y estamos armados para poder escuchar y entender mejor cuando son historias. Primero, ¿qué pasa cuando vemos datos? ¿Qué pasa cuando nos dicen cifras, nos dicen números o algo muy simple? Bueno, el cerebro se activa en dos diferentes áreas. Ahí nos dicen Broca y Wernicke. El área de Broca es responsable de planificar el modo en el que hablamos, o sea, cómo podemos transmitir, y el Wernicke es cómo comprendemos lo que vamos a decir o lo que nos dicen. Entonces, es importantísimo. Estas dos áreas son importantísimas, pero cuando nos dan datos, eso es lo único que se activa. ¿Y qué pasa cuando nos cuentan historias? Cuando nos cuentan historias, se activan todos nuestros sentidos. El cerebelo y la corteza sensorial para estar asociadas a texturas y sensaciones, la corteza motora para los movimientos físicos, la corteza olfativa, lo cual representa la memoria de los olores, porque por ejemplo cuando escuchamos una historia, así como cuando leemos, si nos metemos bien y la historia está bien contada, nosotros nos sumergimos tanto de que pensamos que estamos ahí, incluso sentimos los olores. Por ejemplo, no sé quiénes de ustedes sintieron el olor al tomate o a la lluvia mojada cuando estaban viendo esta historia que pasamos al inicio. Entonces, eso pasa muchísimo con las historias. También la corteza visual, que determina los colores y formas,
y la corteza auditiva que determina los sonidos. Entonces, activa los 5 sentidos de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, lo que es las historias. Y también, específicamente, ¿cómo lo afecta? Como digo, científicamente está comprobado que las historias, en este caso el storytelling, afecta la manera en cómo nos comportamos. El acoplamiento neuronal. ¿Qué significa esto? Que una historia activa partes del cerebro que permite trasladar la historia a tus propias ideas y experiencias. Entonces yo me relaciono con la historia. Yo digo, yo he pasado eso. Yo tengo ese problema. Yo necesito esa solución. Entonces ese es el muy importante que hace que las historias hagan. La dopamina, que es lo que el cerebro libera cuando experimenta un evento emocionalmente cargado. Por eso es importante las emociones con las historias. Y hace que mejora la memoria con que se recuerdan los eventos. Entonces, cuando hacemos una historia, estamos haciendo que recuerden más lo que nosotros estamos haciendo, a diferencia de los datos duros, ¿no? El mirroring o efecto espejo, que es que nosotros nos compenetramos tanto con el narrador o con la persona que está contando la historia que estamos compenetrados con ellos, entonces también eso es parte. Y lo que hablamos ya anteriormente, que la actividad de la corteza cerebral aumenta. De estar con solo 2 partes, que son el área de Broca y Wernicke, activa todas las otras adicionales, que es la corteza motora, sensorial y frontal, donde están todos los sentidos. Entonces, esta es la ciencia detrás del storytelling, para también decir por qué el storytelling funciona. Y esto se ha trasladado a un idioma o un lenguaje que se llama el marketing emocional. Eso es lo que lo llaman mayormente el área económica. Las empresas dicen el marketing emocional, hagamos marketing emocional. Nosotros en las ONGs hablamos de storytelling. Nosotros hablamos de contar una historia. Entonces, pero son sinónimos que se pueden utilizar. Obviamente el marketing tiene muchas más otros componentes, pero lo podemos utilizar de esa manera. Para simplificar un poquito, ¿qué es storytelling? Storytelling es lo que motiva al equipo, porque es motivacional. También trata sobre donantes y las necesidades, cuáles son las necesidades de los donantes cuando el público es ese, y es una historia diferente que aporta algo diferente a lo que ya hay en el mercado. Tenemos que ser innovadores y aportar algo diferente. ¿Y qué no es storytelling? Storytelling no es un evento que patrocina tu marca, no es un evento. Podemos hacer una historia sobre un evento, pero no es el evento en sí. Eso es importante. También el storytelling no es los objetivos de recaudación de fondos. Sí, es una herramienta para recaudar fondos, pero no es parte de los objetivos. Y el storytelling no es historia sobre tu marca. Es cómo mi organización, mi programa, mi proyecto ha impactado las vidas de personas. No es específicamente sobre mi institución. Entonces yo creo que eso es importante, aunque algunas instituciones pueden traer una historia detrás que definitivamente podemos contar. Vamos a hablar ahorita sobre 11 elementos para hacer un storytelling efectivo. Y vamos a ver unos ejemplos al terminar estos 11 elementos. Pero lo más importante, o para comenzar, el número 1, define cuál es tu público objetivo. Es importante definir, porque una buena historia no necesariamente tiene que gustarle a todo el mundo o no es para todo el mundo. Y esto es algo que tenemos que tener claro. No es lo mismo crear una historia para un público infantil que para un público juvenil o para un público adulto, o para un público empresario, o para los donantes, o para los de cooperación internacional, o para el gobierno. Son públicos diferentes y tenemos que definir cuál es ese público, quiénes son, qué los motiva, qué les gusta, a qué se dedican. Eso es importante para comenzar una historia. Número 2. No se trata de los productos que vendes o de los programas o de los proyectos, sino de las emociones que generan estos o los cambios que generan en nuestro caso. Si ustedes ven acá el ejemplo, una marca genial que en tema de marketing yo diría que es una de las mejores, que sabemos que no es el mejor producto para consumir, pero Coca-Cola se ha posicionado como una empresa que genera emociones. Este simple anuncio dice, comer juntos alimenta tu felicidad. Todo su anuncio se basa en la familia, en comer juntos con una Coca-Cola. Entonces, los sentimientos que evoca es algo importante. Entonces, ¿quién es para definir los sentimientos o para definir las emociones que generamos? Tenemos que saber a qué público vamos a dirigirnos de nuevo.
Si es un público infantil, si es un público juvenil, a socios, y ahí vamos a definir, queremos que estos se emocionen llorando o se emocionen riendo, porque todo esto se planifica. Es algo importante que tenemos que planificar. Un tercer elemento es la sencillez, es la máxima sofisticación. Todos hemos escuchado esta frase que dice simple is better o simple es mejor. Entonces es importante que hagamos todo claro, hagamos todo simple. A veces hacer la cosa simple es complejo porque queremos meter tantos elementos que después quedamos, ok, mejor cómo hacemos esto más simple. Entonces yo creo que eso es importante. Las historias tienen que ser fácilmente digeribles porque el cerebro ama las metáforas para comparar lo que se está haciendo. Entonces hay que hacer elementos muy sutiles para que dé sentido a la historia y poner a volar la imaginación de la audiencia. Entonces eso lo vamos a ver en otro elemento, pero es importante el tema también, hacerlo simple para dejar cosas a la imaginación. Hay que crear personajes que generen empatía con la audiencia. ¿Por qué? Porque cada historia necesita un personaje. Si ustedes recuerdan el video que vimos al inicio, tenía el abuelo, tenía el niño, tenía un deportista, tenía una madre, o sea, tenía varios personajes específicos. Tenía la tapita. La tapita como tal se convierte en un personaje porque al final se descubre que es la tapita de una salsa de tomate. Entonces, todo esto está planificado. Por ejemplo, el héroe tiene que ser el gancho emocional del producto. La princesa tiene que ser el cliente, la persona que queremos ir a salvar o el beneficiario en nuestro caso. El villano es el problema que vamos a atacar. El sabio es el producto, el proyecto, el programa que vamos a tirar. Ese es el sabio. Tenemos que saber, el sabio va a decir cómo vamos a rescatar a la princesa. Y el reto es la solución que plantea nuestro proyecto. Nuestro proyecto, nuestra iniciativa que vamos a vender es parte del personaje que una historia tiene que generar. Importante también ponerle toque de humor. Hay que ponerle humor a las cosas, siempre. Hay que definir, obviamente, cuál es el sentimiento o la emoción que queremos causar, pero poner humor es importante. El sexto elemento es que hay que crear escenarios en los que el público objetivo se siente identificado. Esto es una clave muy importante porque las personas tienden a conectarse más con aquello que se muestra más humano, lo cual da un enorme poder a las organizaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos que usar a las organizaciones pequeñas, porque no tenemos que utilizar aquel fotografía profesionales, aquel dron que va por arriba. Genial si lo tenemos y si tenemos esos recursos, pero no es necesario para provocar esa empatía con las organizaciones o con el público que queremos llegar. Con que creemos algún escenario que sea identificado, por eso tenemos aquí un dibujo, un anciano, un perro, un niño. La gente se siente identificado con todo eso. Y si lo dibujo todavía, mucho mejor. Entonces es importante este tipo de escenarios. Otro elemento, que los detalles no son detalles, son la historia. ¿Eso qué significa? Que la historia está llena de detalles, o tiene que estar llena de detalles que muestran la autenticidad y originalidad de cada escena. Los mejores escritores describen personajes y escenarios mencionando cada uno de ellos y detalles que queden en la mente. Por ejemplo, y si yo digo esta frase, 3 elefantes caminando por la selva al atardecer. Listo. 3 elefantes, selva y atardecer. ¿Se imaginan eso? Pero si yo le meto detalles y digo, iban 3 elefantes, 2 de ellos grandes y fuertes, y uno pequeño que seguía los pasos de los otros 2, caminando por las verdes selvas africanas mientras el sol se ocultaba radiante tras las montañas. Yo menciono detalles. Entonces, estos 3 elefantes ya no solo son 3 elefantes en la selva, sino que son los 3 elefantes de mi historia. Únicos, auténticos, con los detalles que yo les puse. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque nosotros sabemos que en nuestro sector tenemos 100 organizaciones que están velando por la protección de la niñez. Tenemos 50 organizaciones que están velando por el adulto mayor. Tenemos 150 organizaciones que están apoyando el tema de agua y saneamiento. Perfecto. Súper bien. Pero entonces, si le ponemos detalles de nosotros a cada una de nuestra historia, ahí nos va a diferenciar. Nos va a diferenciar de las 100 organizaciones que están haciendo lo mismo que nosotros, que está muy bien, pero que nosotros queremos tener esa diferencia. Otro importantísimo es llevar las emociones de tu audiencia a
límite. ¿Qué eso es? ¿Qué queremos provocar? Decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Uy, empezó a llover, ¿qué van a hacer esta gente? Nadie le habló al señor en el ascensor, puchica, qué mal. Entonces es como poder decir que la gente se relacione y se pregunte qué va a hacer. Y bueno, sabemos que tenemos emociones primarias, secundarias y terciarias. Si ustedes ven acá y recuerdan la película de Disney de esto que habla de las emociones, tenemos estas 5 emociones primarias que tenemos que manejar. Y a partir de ahí, pues definir qué otras emociones queremos sentir, hacer sentir a nuestra audiencia. Algo que hablábamos anteriormente, la imaginación. No cuentes la historia completa. Deja algo para la imaginación. Entonces, eso es importante. Hay que dejar algo para que ellos tengan ese ganas de seguir viendo, de darle clic e ir a la página web, de darle clic e ir al blog, o de hacer cosas que nosotros queremos que hagan a partir de ver el video o de escuchar la historia. Eso es importante. Hablamos del video, pero podemos hacer la historia y vamos a ver ahorita adelante de qué diferentes formas podemos hacer historia. Entonces hay que dejar cosas para la imaginación. Importantísimo en cada uno de nuestra historia, invitar a la acción. A veces, un gran error de muchas formas de contar la historia es que no llevan a la audiencia a realizar una acción. O lo hacen tal vez de una manera incorrecta. Si el objetivo del storytelling es vender un proyecto, un programa, vender mi organización, entonces hay que incluir un llamado a la acción en el momento clave donde los sentimientos estén grandes que vayan a dar clic para vender. O que vayan a levantar la mano y decir, yo apoyo, yo me uno, si ustedes lo están haciendo en vivo, por ejemplo. Entonces hay que tener ese momento clave para decir, haz esto. El llamado a la acción debe ser contundente y, como les comenté, puesto en el momento clave. No hay que temer vender, porque se ha creado una buena historia y se ha atrapado a la audiencia, entonces el público está listo y esperando que se le indique qué hacer. El público está diciendo, ¿qué hago ahora? Y en este momento, y lo que vamos a ver a partir de la segunda mitad de este webinar, es la interacción y la transmedia. ¿Qué es eso? Que actualmente el consumidor es multiplataforma. Mientras está viendo también televisión, está mirando su Facebook, conversando por WhatsApp, cocinando algunos. Entonces, esta tendencia ha creado nuevas oportunidades para interactuar con el consumidor a través de los múltiples dispositivos y herramientas digitales. Hay comerciales que al terminar invitan a la audiencia a conectarse a alguna aplicación o sitio web. Hay otros que tienen un QR, por ejemplo, que los llevan al consumidor a un escenario digital y no tiene que ser en vivo, sino que tiene que ser tal vez en un lugar que ustedes muestren un flyer que lleva un QR. Entonces, es importante saber también que podemos hacer storytelling en diferentes formatos. ¿Y para qué? ¿Para qué usar el storytelling? Ya lo vimos, para mostrar el impacto que está teniendo nuestro trabajo, para reflejar y agradecer el trabajo que están haciendo nuestras y nuestras voluntarias, porque muchas veces el storytelling también viene de nuestro staff, de lo que están haciendo nuestros colaboradores, y para ayudar a que la gente comprenda la problemática de las organizaciones o de las personas a las que nuestras organizaciones apoyan. Es importante también tener que esos son objetivos primordiales de usar el storytelling. Y como les comentaba, el storytelling adquiere muchas formas. Desde micrositios complejos que pueden ser interactuar y todo, cortos documentales, noticias ilustradas con videos, video testimonios en lo que alguien cuenta su historia y una imagen acompañada de un pie de foto o infografías con historias. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, Oxfam. Oxfam International tiene una página, ahí está para que ustedes puedan entrar, oxfaminternational.exposure.co, que lo que hace son contar historias reales de sus beneficiarios, de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, se suben a esta página, se suscriben y les llegan historias mensualmente o cada cierto tiempo para que ustedes puedan leer. Ustedes ven, aquí está esta página, es una página interactiva. Otro son videos o documentales testimoniales, como hablábamos. Y vamos a ver este para dar el ejemplo. Hola, soy Sayu. Tengo 13 años de edad.
Vivo en República Dominicana y esta es mi historia. Me gusta ayudar a las otras personas cuando más me necesitan. Y soy muy divertida. Ay, ay, ay. This is my mom. She takes care of my sister and brother and me. My sister Franceli and my brother Frandy. This is my father. He works all day long to support us. My father's job is peculiar. Not everybody works the same way he does. He raises fish. I consider my dad my hero because he makes an effort every day to feed me, to send me to school. Yes, there have been some difficult moments in my family. We didn't even have money to buy food, and they didn't want to sell to us on credit. Also, back then, it was time to pay tuition. My siblings' tuition dues and mine. I am a World Vision sponsored girl, as are my siblings. That means that you have the virtue of being chosen by someone who was interested in each of us, as human beings and kids. World Vision has supported me to improve my education. I was given a grant to continue my studies for 2 years. I want to be a civil engineer in construction. When I was a little girl, I saw how they built houses, and I've been interested ever since. Some kids suffer from poverty and misery in this country. Lots of kids are malnourished. So World Vision has come up with a nutritional formula that helps them with their diet. World Vision saw that I had leadership ability among the kids. They gave me the opportunity to be in charge of them and to teach them different concepts. It's very important to sponsor a kid because they can receive a greater benefit for their education. And also because their lives could be easier and they know that someone is concerned about them. And because they have the certainty that they can be better persons in the future. Como vieron, ese es otro ejemplo de storytelling. Un documental o un video rápido de una historia específicamente, en este caso de Sailin. Contó la historia de sus padres, contó que era ella, contó cómo World Vision ha venido a ayudarla y cómo el patrocinar a un niño es importante. Entonces es eso. Otro ejemplo es Humans of New York. No sé si ustedes han visto o han escuchado. Este nació como un proyecto de que iban a tomar 100 fotografías de 100 personas de Nueva York para una historia. Listo. ¿Qué pasó con el fotógrafo? Empezó a hablar con la gente y a escuchar sus historias y las empezó a publicar. Esto ha sido algo a nivel mundial, ya no solo en New York, sino que está en todo el mundo. Entonces ustedes entran a la página y ven las fotos de estas personas que son personas reales y abajo su historia. Y es 2-3 minutos de lectura, no es mucho. Entonces es otro ejemplo de en una página web poder contar, que puede ser una parte de nuestra página, poder contar nuestra historia. Otro interesante es esta, que es A Mighty Girl. Es muy parecido a la página de Humans of New York, pero aquí específicamente cuentan historias de mujeres. Mujeres que han tenido impacto trascendental para que puedan ser un modelo a seguir de las actuales niñas. Aquí hay gente, miren, como Frida Kahlo, Amelia Earhart, Malala. Hay diferentes personas, específicamente mujeres, que es interesante escuchar su historia. Este es otro ejemplo. Y en el tema de infografías. Es importante en infografía poder contar en imágenes que sean más impactantes a la vista toda nuestra historia. Aquí, por ejemplo, J Americas habla sobre cuál es el desafío que enfrenta la región, qué es lo que se quiere hacer, cuál es el impacto colectivo, y después habla de la organización.
así como el video de World Vision. Primero el problema, lo que conlleva, qué es lo que se quiere hacer. Estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con el storytelling. Y para poner en práctica estos ejemplos, los voy a dejar con Alejandro para que les hable específicamente de campañas de posicionamiento y captación de fondos desde el tema del storytelling, como decía él, o como les decía yo también al inicio, el corazón y la mente. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Leonardo. Claro, así es. El storytelling tiene mucho que ver con conectar, como dice Leonardo, con el corazón y la mente de las personas, utilizando, sobre todo ahora que estamos en una era digital y hoy más que nunca a través de la pandemia, tenemos que digitalizarnos cada vez más, ¿no? Y un reto que tiene el tercer sector en Latinoamérica es poder digitalizar todo nuestro posicionamiento y todas nuestras estrategias de recaudación de fondos para poder, de alguna manera, salir adelante y sobre todo salir fortalecidos de esta crisis, ¿no? Entonces, el corazón y la mente se vuelve muy digital en estos momentos y tenemos que utilizar diferentes plataformas de manera simultánea para conectarnos con nuestros potenciales donantes y hacerlos que donen a nuestra causa. Pasamos a la siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito de los 11 elementos o estrategias claves que debemos de contar para poder hacer que esos storytelling tengan fuerza en nuestro mensaje y a través de nuestro material institucional. Primero tenemos que tener una página web que informe, que eduque, que genere conciencia, empatía y participación, ¿sí? Queremos tener un sitio web donde la gente se informe, educarlos sobre lo que hace nuestra organización, cuál es nuestra misión, cuál es el impacto que estamos generando. De esta manera generar conciencia y generar empatía, esa conexión a nivel intelectual y a nivel emocional con lo que hace la organización. Y aquí yo les pongo un ejemplo de la página web de Médicos Sin Fronteras, donde aparece al inicio de la página, en el homepage, en la parte de arriba, una campaña que ellos tienen ahorita para recaudar fondos para el COVID-19, ¿no? Eso es como lo que sale inmediatamente cuando ustedes abren el sitio web. Nos pasamos a la primera, perdón, Leonardo. Nos quedamos con la primera. Y luego abajo vemos historias de éxito. También donde ustedes les pueden dar clic y pueden conocer más a detalle noticias e historias como un blog de lo que está haciendo la organización. Entonces, siempre el sitio web nos tiene que permitir un seguimiento de nuestros fans, de nuestros donantes o potenciales donantes, impulsar posiblemente el voluntariado y, lo más importante, generar una donación. Vamos al segundo elemento clave, que es un blog de noticias dentro del sitio web, ¿no? Podemos tener un blog de noticias donde estemos informando a nuestras audiencias sobre los eventos o las actividades que llevamos a cabo, para también que sepan con más detalle qué es lo que hacemos, que conozcan a detalle el impacto, los resultados de nuestras actividades, ¿no? Y lo mismo, este blog le va a dar una personalidad fresca a nuestro sitio web, actualizada, para que no se sienta que es un sitio web estático, sino que continuamente estamos subiendo información que luego vamos a compartir en las redes sociales. Entonces el blog me sirve como un puente entre el sitio web y las redes sociales. Cuando yo publico información del blog en las redes sociales, yo creo ese vínculo, ese link para jalar a las personas o guiar a las personas a mi sitio web para que hagan una donación, se conecten con la causa y puedan ser parte de nuestro grupo de seguidores, ¿no? El tercer elemento, que también tiene que ver con nuestro sitio web, es tener artículos, ¿no? Muchos artículos que hablen sobre el trabajo de la organización, pues para informar con más detalle, educar a las personas sobre lo que hacemos, ¿no? Y esos artículos, o también historias de éxito, reportajes, lo tendríamos que publicar también en nuestras redes sociales para generar más tráfico hacia nuestro sitio web. El cuarto elemento, para tener un storytelling bastante efectivo, es hacer webinars como este que tenemos ahorita. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que se tiene que hacer para aumentar el posicionamiento en medios digitales, webinars o podcasts que atraigan a nuevos seguidores, posiblemente a nuevos voluntarios y a nuevos donantes a la causa, es decir, acercar a nuevas audiencias, ¿no? Y hoy más que nunca las organizaciones pueden hacer muchos webinars relacionados al trabajo de la organización para sensibilizar, educar más a la población de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto nos permite, como decíamos, que haya más seguimiento, tener más fans, generar un voluntariado o un movimiento social a favor de nuestra causa, de nuestra organización y, obviamente, generar donaciones a gran escala. El quinto elemento para incluir el storytelling en nuestro material es que en las redes sociales pongamos infografías que también eduquen, concienticen y generen un movimiento social a favor de nuestra causa. Es decir,
a través de infografías que motiven a la acción, que sensibilicen a las personas, vamos a generar una incidencia ciudadana. Es decir, queremos que la sociedad civil conozca lo que hacemos, se identifique con lo que hacemos y sobre todo que se conecte de mente y corazón con el trabajo de nuestras organizaciones y se vuelvan fans, voluntarios y donantes. El sexto elemento para incluir el storytelling en nuestro material es también en las redes sociales hacer infografías que eduquen a las personas y guíen a la acción. Es decir, podemos tener una serie de infografías donde cada una vaya explicando la historia, lo que estaba comentando Leonardo, ¿no? Cada infografía en una sola publicación va contando una historia que va conectando gradualmente a la persona con el quehacer de nuestra organización, lo va conectando a nivel racional, le hace clic en su mente, pero al mismo tiempo lo conecta a nivel emocional, ¿no? Y esto le permite que profundamente se siente identificado con la causa y decida hacer una donación o unirse al movimiento social y hasta compartir la información en sus redes sociales o con sus contactos. La séptima estrategia relacionada al storytelling es que tenemos que incluir ese storytelling también en nuestros correos electrónicos. Nuestros correos también tienen que informar, generar conciencia, participación y donación, ¿sí? Entonces, en nuestros correos electrónicos yo puedo hacer envíos masivos o muy personalizados a grandes donantes sobre historias de éxito, de cambio, reportes de impacto, sobre todo cuando ya son donantes hay que entregar reportes de impacto con historias de éxito que expliquen cómo estamos transformando las vidas de las personas a través de los donativos que hemos recibido. Posiblemente informar sobre próximos webinars o eventos de la organización. Muchas organizaciones envían por correo masivo la firma de una petición de ayuda y eso ayuda a que las personas tomen más conciencia sobre una campaña de recaudación de fondos. En el momento de firmar esa petición, también motivarlos automáticamente a que hagan una donación. Obviamente solicitar el donativo directamente y también los correos electrónicos nos sirven para agradecer el donativo, ¿no? Y eso nos permite que el storytelling también conecte con las personas y que sean parte de nuestro movimiento y invitarnos a donar, ¿no? El octavo elemento o la octava estrategia del storytelling es también tener presencia en medios de comunicación digitales, ¿no? Ya sean radios digitales, periódicos y revistas digitales, televisión digital, y gestionar nuestra presencia en estos eventos, en estos medios. Esto lo que nos permite también es que al momento de contar nuestra historia, utilicemos el storytelling, ¿no? Donde contemos y conectemos a las personas intelectualmente y a nivel emocional con nuestra causa a través de nuestras expresiones y lo que estamos comunicando con nuestros mensajes en los medios. El noveno elemento o estrategia del storytelling es que en nuestras reuniones y llamadas el storytelling también es parte de nuestro discurso institucional, es decir, tenemos que integrar, interiorizar ese storytelling de la organización en nuestro discurso para generar ese nivel de empatía y de conexión a nivel personal profundo con esos potenciales donantes a los cuales visitamos o hacemos una reunión virtual para presentarles el trabajo de nuestra organización. Entonces tenemos que trabajar un buen discurso institucional que tenga una historia, un principio y un fin que conecte con la mente y el corazón de las personas. La décima estrategia del storytelling para nuestro material institucional es que tenemos también que hacer videos que lleguen al corazón y a la mente de las personas. Podemos hacer pequeños videos cortos sobre testimonios, entrevistas con nuestros participantes de los programas, videos como el que presentó Leonardo de World Vision, ¿no? De República Dominicana, sobre una historia de éxito, sobre una niña adolescente casi, ¿no? Que se vuelve una líder comunitaria gracias al apoyo de su familia y gracias a que ella participa en diferentes procesos de formación, ¿no? Entonces, ese tipo de historias cortas, no más de 3 minutos, subir pequeños videos a su canal de YouTube, va a ayudar a estar publicando estos videos en nuestras redes sociales y generar más tráfico también y generar mayor conexión con las personas. Cada vez somos más visuales. Entonces, el storytelling a través de imágenes y de palabras claves va a conectar con las personas. Y la onceava estrategia para tener un buen storytelling es poder capacitar a nuestros voceros o nuestros líderes de campaña, los voceros de la organización, sobre este mensaje de storytelling para que ellos también aprendan a comunicar el mensaje institucional de manera oficial a diferentes públicos para que ellos también conecten de manera emocional e intelectual
con personas de diferentes sectores donantes. Y aquí nos referimos a contar con influencers que tienen muchos seguidores en redes sociales. Hay que capacitarlos con un buen discurso de vocería, ¿sí? Que tengan los elementos del storytelling que mencionó Leonardo, a posibles figuras públicas que sean voceros de la causa, embajadores sociales. A nuestra junta directiva también hay que darles talleres de vocería para que puedan tener un buen discurso institucional. Obviamente nuestro staff, todo el staff, tendría que tener este discurso interiorizado y poderlo comunicar con cualquier tipo de persona, porque todo el staff en algún momento de su vida va a poder acercarse con un potencial donante. Y a nuestros voluntarios también, para que compartan ese storytelling de la organización con sus contactos personales, profesionales o familiares. Entonces, si tomamos en cuenta estos 11 elementos, pasamos a la siguiente. Si tomamos en cuenta estos 11 elementos, vamos a permitir que el posicionamiento digital integre el storytelling de nuestra organización y nos va a permitir conectar de manera constante con el corazón y la mente de las personas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces también es importante, y eso se los vamos a enviar, esta presentación es para ustedes, con mucho gusto se los vamos a enviar y vamos a subir también en nuestro canal de YouTube este video del webinar, pero es muy importante hacer un checklist de qué material o medios institucionales utilizamos al momento de diseñar una campaña de posicionamiento y recaudación de fondos, ¿sí? ¿Qué redes sociales tenemos donde podemos incluir ese storytelling a través de infografías, a través de videos, a través de artículos, noticias en nuestras redes sociales? Yo puse aquí en color rojo LinkedIn, porque LinkedIn es una red social por excelencia para llegar a tomadores de decisión, ¿sí? Ahí están los tomadores de decisión, los directores, los gerentes, los presidentes de organismos internacionales, de agencias de cooperación al desarrollo, de fundaciones, de empresas socialmente responsables, de instituciones públicas, ¿sí? Ahí están los tomadores de decisión y ahí también tenemos que hacer un buen storytelling para conectarnos con ellos. ¿Qué secciones en nuestra página web tenemos que tener, ¿no? Desde un logo, desde el logo en redes sociales en nuestro sitio web, una sección de empresas para poder tener una comunicación mucho más asertiva, un storytelling más asertivo con el sector empresarial y explicarles cómo hacer inversión social empresarial con nosotros a través de un buen storytelling. Una sección con sociedad civil para conectar con donantes individuales masivos, medios o mayores y también para conectar con potenciales voluntarios. Una sección de gobierno y cooperación internacional para tener un storytelling mucho más metodológico de impacto que conecte con ese tipo de donantes públicos e internacionales. Posiblemente una sección de aliados donde pongamos los logos y los links de cada uno de los aliados claves que tenemos. Obviamente el blog de noticias que nos va a permitir tener un sitio web fresco y estar comunicando en redes sociales lo que hacemos. Obviamente quiénes somos, tener imágenes del staff, posiblemente eso va a generar mayor clic, ¿no? O historias a través de storytelling que hablen sobre lo que hace el staff. Y las secciones de cada uno de los programas. Pero puse en rojo el chat en vivo. Eso es una nueva tendencia, ¿sí? Muchas páginas web ya tienen un chat en vivo para que las personas, los potenciales donantes que tal vez le hicieron clic en la red social y los llevó al sitio web, quieren conocer más de los programas o quieren saber cómo donar, pues está ese chat en vivo para que el staff esté contestando las preguntas de las personas y hacer que el sitio web sea aún más interactivo. En este blog de noticias que está en el sitio web, pues tenemos que poner historias de éxito, noticias y artículos relacionados a lo que hacemos, videos cortos sobre el trabajo de la organización, testimonios y entrevistas de los participantes o aliados de nuestros programas, testimonios y entrevistas del staff de la organización para que hablen en viva voz de su experiencia como personas apoyando la causa, ¿no? Y recordemos que el blog es el puente entre el sitio web y las redes sociales. Nos va a permitir llevar tráfico a nuestro sitio web si tenemos un blog lleno de noticias muy frescas que estamos publicando continuamente en las redes sociales con esa estructura del storytelling. Pasemos a la siguiente y bueno, esto lo hemos mencionado en otros webinars, pero no lo queríamos dejar fuera. Hay ciertas herramientas digitales que nos van a ayudar a que nuestro storytelling sea aún más efectivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Hootsuite, que nos permite programar publicaciones de manera semanal, quincenal, hasta mensual en las redes sociales para que no estemos publicando todos los días, sino que ya quedan programadas, ¿no? Y solo nos quedaría la tarea de estar revisando la interacción.
Tenemos Canva, que nos sirve para diseñar contenidos en redes sociales, y esto nos puede ayudar también para diseñar ciertas infografías digitales. Tenemos MailChimp y Constant Contact, que son dos plataformas para hacer envíos de correos masivos. Eventbrite, que es otra plataforma digital que nos ayuda a diseñar invitaciones para eventos y posiblemente hacer venta de boletos o un cobro en línea. Google Analytics, que nos permite medir la interacción de nuestro sitio web, y yo siempre aconsejo a las organizaciones que por lo menos una vez al mes estén revisando su Google Analytics para ver qué tanta interacción tiene el sitio web con los posibles donantes o aliados de los programas. Google Ads, que nos permite el posicionamiento a través de palabras claves para posicionar nuestro sitio web, ¿no? en el buscador de Google. Y Google Trends, que nos permite conocer cuáles son los hashtags más populares que están en tendencia cada semana. Aparecen todos los miércoles en Google Trends, para que ustedes sepan cuáles son los hashtags de moda en cada país, para que ustedes los incluyan en sus publicaciones en redes sociales y les genere un poco más de tráfico. Tenemos Zoom, tenemos Webex, tenemos Teams, tenemos Google Meets, que son varias herramientas para tener webinars, reuniones virtuales, ¿no? Y obviamente tenemos los famosos CRM o Customer Relationship Management, que nos permite poder administrar las donaciones y los donantes, ¿no? Son algunas de las plataformas digitales que tendríamos que estar familiarizados hoy en día durante la pandemia para digitalizarnos más y poder superar esta situación de crisis y salir muchos más fortalecidos, porque toda esta parte digital se va a quedar y vamos a estar cada vez más acostumbrados a estar trabajando en línea. Pues pasamos al siguiente, y bueno, y también es importante evaluar el posicionamiento y la captación de fondos, ¿no? Tanto el posicionamiento como la captación de fondos tienen indicadores cuantitativos y cualitativos. Yo aquí no quiero entrar en mucho detalle, ¿no? Pero yo puedo evaluar el posicionamiento de mi organización, y aquí vienen algunos indicadores cuantitativos y cualitativos que me permiten evaluar qué tan conocido soy, qué tan bien me estoy posicionando y cómo ese posicionamiento me facilita después una buena recaudación de fondos. Y también tengo indicadores para medir mi recaudación de fondos, que no solamente tiene que ver con las donaciones o el dinero que recibimos, sino las estrategias que llevamos a cabo para generar nuevos aliados estratégicos, trabajar en red con otras organizaciones y generar mayor incidencia con tomadores de decisión. También tenemos que definir estos indicadores para poder evaluar si en realidad estamos posicionando y gestionando fondos de una manera efectiva, ¿no? Vamos al siguiente. Entonces, bueno, con eso terminamos nuestra presentación y los invitamos a que visiten nuestro sitio web para que conozcan los diferentes talleres virtuales que personalizamos para organizaciones que necesitan fortalecer este tipo de estrategias, tanto de posicionamiento, recaudación de fondos, incidencia, relaciones públicas y el tema de emprendimientos sociales para generar autosostenibilidad en las organizaciones. Pasamos a la siguiente. Y bueno, prácticamente hoy pasamos allá a la sección de preguntas. En dado caso ustedes tienen preguntas, es el momento de escribirlos en el chat. Más adelante, les vamos a enviar por correo electrónico esta presentación, con mucho gusto, a las personas que se inscribieron por Zoom. Tenemos sus correos y les vamos a enviar esta presentación y también el link en YouTube. Eso se los enviamos el lunes sin falta, para que ustedes puedan ver este video con calma en nuestro canal de YouTube y también lo puedan compartir con sus contactos claves, ¿no? Entonces, bueno, es el momento de preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono, lo puede hacer hoy, por si tiene alguna pregunta en específico, o pueden levantar su mano. Creo que aquí tengo dos manos levantadas. Alejandro, si me escuchas, Carmen Álvarez tiene una pregunta en el chat. Si quieres la leo y la contesto. Por favor. Gracias. Carmen nos dice, un storytelling transmite historias, testimonios de vida y los cambios en la vida de las personas vulnerables. Entonces, en tiempos de emergencia de sanitaria mundial, ¿qué historias transmitir? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque todo lo que tú comentas son historias. Entonces, en tiempos de emergencia hay muchas más historias que transmitir, siempre teniendo cuidado de no exponer la vulnerabilidad de las personas y más si ellos no están de acuerdo. Pero, por ejemplo, como en una emergencia sanitaria o en cualquier otra emergencia, es muy importante transmitir. Sí,
protagonistas de la historia quieren hacer su vida y decir, miren, a mí me pasó esto, por ejemplo, yo quedé sin trabajo y tengo 5 personas, entonces tú los grabas, claro, les pides el permiso y tú haces esa historia. Si no, pues tú haces las historias positivas, que es mi organización está dando 100 kits de emergencia a estas poblaciones. O sea, ese tipo de historias tú puedes narrar o tú puedes hacer en momentos de emergencia, independientemente cuál, ¿no? Porque hay emergencias también de desastres naturales, emergencias, bueno, sanitarias como en este caso, y otro tipo de emergencias, pero ahí es importante enfocarte en esa emergencia y qué es lo que tu organización está haciendo para mitigar sí, los malos resultados de esa emergencia o lo que planea hacer. Porque puede ser que tú digas, no tengo fondo, no tengo nada y quiero hacer una historia para poder captar fondos. Perfecto, yo quiero hacer esto y averiguas, como te digo, alguien que te dé la autorización de poder dar su historia. En las emergencias es importante enfocarse en lo que está pasando en ese momento. Muy bien. Aquí nos pregunta Alejandra Quechol, ¿el storytelling tiene un límite de tiempo? ¿Cada cuánto se debe de cambiar o actualizar ese storytelling? Bueno, en este caso, Alejandra, el storytelling, digamos que para hacer un buen storytelling tú tienes que tener una campaña. Lo ideal es que ustedes diseñen una campaña y que la campaña incluya estos 11 estrategias que les comentamos y que esas 11 estrategias contenido que presentó Leonardo de storytelling, ¿no? Tiene que haber una campaña en sí, por medios digitales, por página web, por blog, redes sociales, por correo electrónico, a través de webinars, a través de medios digitales, para juntos ir reforzando ese storytelling. Y ese storytelling tiene que ser fresco. El sitio web tiene que tener información fresca, las redes sociales tienen que tener información todos los días que vaya cambiando, ¿no? Y eso nos permite que la campaña se fortalezca, sea fresca cada día y vaya contando la historia de la organización día a día, de lo que está haciendo para enganchar a las personas y que luego decidan hacer una donación. Claro, y el tiempo también va a depender de la plataforma o la forma que elijas de contar el storytelling. Te digo, si es en un video, si es en un documental, si es en vivo, porque tú a veces tienes que planificar una presentación que pueden ser 10 minutos de contar el storytelling o un pitch de negocios, por ejemplo, cuando te dicen, dame tu idea de negocio en 3 minutos, tú el storytelling tienes que hacerlos en 1 minuto. O sea, va a depender muchísimo de la forma en que decidas transmitir el storytelling en el tiempo que le vas a dedicar. Y lo ideal, como dice Alejandro, es que estén dentro de una campaña para que si el storytelling o la historia es amplia, pueda dividirse en los diferentes canales, en los diferentes formatos que se tienen. Muy bien, aquí nos pregunta alguien anónimamente, ¿cómo lograr enganchar a alguna figura pública o influencer a tu causa, habiendo tantas causas de por medio en esta emergencia mundial? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que para que una figura pública o influencer se conecte con ustedes, primero, es la persona, el influencer, va a evaluar qué tan posicionada está la organización. Si ustedes son una organización bien posicionada, que han invertido tiempo y recursos en un buen posicionamiento, posiblemente esta influencer o figura pública le va a convenir y va a decir, me conviene ser figura pública o embajador social de la organización, que también me posiciona a mí como una persona socialmente responsable. Ese es el primer elemento que evalúa un influencer pública. ¿Cuántos seguidores tenemos en nuestras redes sociales? También lo van a evaluar, porque eso también aumenta para ellos muchísimo su posicionamiento como personas socialmente responsables. Y para lograrnos enganchar también hay que sensibilizarlos y hay que hacer un taller de sensibilización, un taller de vocería para poder darles un buen discurso institucional y que aprendan e interioricen el storytelling de la organización. Hay que llevarlos a conocer los programas, posiblemente que se entrevisten con los beneficiarios de los programas para que de viva voz conozcan el impacto que estamos generando de manera real en los participantes o beneficiarios, ¿no? Y sobre todo, hay que hacer una carta compromiso o una carta de entendimiento para que ellos se comprometan que por lo menos durante un año o el tiempo que dure la campaña van a estar compartiendo en sus redes sociales y van a estar compartiendo lo que hace la organización en diferentes medios de acuerdo a cómo nosotros decidamos que se va a hacer. Tenemos muchas preguntas.
y tenemos también varios comentarios. Muchas gracias por sus comentarios tan positivos. ¿Cuáles son las palabras clave para hacer el call to action? Pregunta Laura Portillo. Leo. Sí, ahí es de nuevo dependiendo del público. Si yo quiero donar, la palabra clave es dona ya o dona ahora. Si yo quiero que continúen y posicionarme es suscríbete aquí, por ejemplo, que es como para que yo les siga mandando información, o ingresa aquí si yo quiero que vayan desde esta historia, que puede ser a mi blog, puede ser dependiendo el objetivo que yo tenga con mi campaña en este momento o con el storytelling. Tú puedes decir, como te digo, dona ya, suscríbete aquí, ingresa aquí, dependiendo, o apóyanos aquí. Hay muchas también que son peticiones de firma, entonces firma aquí. Es dependiendo exactamente del objetivo que vas a tener, pero esas son como las palabras, y no solamente palabras, sino que tiene que ser en botones que ellos puedan dar clic e irse inmediatamente al lugar. Porque a veces ese es un error, que tú pones la palabra y la gente empieza a buscar y el clic está abajo. No, tú tienes que poner la palabra sobre el botón para que no vayan a ningún otro lado de la infografía o de cualquier otro lado. Y si estás en vivo, pues entonces es como levanten la mano, y en ese levanten la mano tú tienes a alguien que está anotando o algo. Entonces yo creo que va a depender, pero lo importante es ese, ¿no? Clave de, si tú pones una palabra, tiene que estar directamente el botón. Confusión en la persona de decir, ¿dónde dono? ¿Dónde cliqueo? ¿Dónde hago aquí? Si viste el anuncio al inicio que teníamos, es ordena tus semillas aquí, y ¡pac! Estaba el clic. Y las redes sociales siempre tienen que tener su link para que cuando pasen por la F de Facebook y por lo de Instagram, cuando pasen por ahí, un clic, vayan directamente a la red. Esas son a veces detalles que se nos pasan por alto, pero es como las personas actúan. Entonces es importante tener eso ahí. Muy bien, pues tenemos varias preguntas. Vamos a continuar. Nos pregunta Carla González, ¿cuánto tiempo deberían durar las campañas de captación de fondos? Carla, eso va a depender mucho del nivel de posicionamiento que ustedes tengan. Yo, antes de hacer una campaña de recaudación de fondos, yo haría una pequeña campaña de posicionamiento primero. Tal vez dedicarle 1 o 2 meses a una campaña de posicionamiento para poder llegar a nuevas audiencias, y que esto me facilite después hacer una campaña de captación de fondos que tenga mayor efectividad, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar la campaña de captación de fondos? Pues puede durar, si es el momento de una emergencia, ¿no? Como es el caso de ahora, pues puede durar unos 3, 4 meses máximo la campaña, porque es una campaña de emergencia para responder ya, ¿no? Pero si es una campaña, hay metodologías para hacer campañas anuales, donde existe un proceso más o menos de unos 6 meses, 8 meses de recaudación de fondos constante, que posiblemente recaudemos mucho más dinero, pero de una manera mucho más, más lenta y también más estratégica, ¿no? Entonces, todo va a depender de la urgencia que tú tengas para recaudar fondos, pero sí va a depender muchísimo que primero posiciones bien a la organización para llegar a nuevas audiencias, reconectar con las audiencias actuales, y que eso te facilite después una buena campaña de recaudación de fondos. Aquí nos pregunta Alejandro bueno, combinada de Erika y Rubén, que hablan un poco al tema de los recursos, ¿no? Es importante. Dice, hace falta dinero para hacer productos atractivos. Dice Rubén, y Erika también dice que hay que necesitan dinero para hacer las redes, influencers, etc. Creo que sí es cierto, y Rubén menciona algo importante que dice, con voluntariado no acaban de conseguir un compromiso. Yo creo que sí, en el tema de voluntariado es importante la motivación que tengan esos voluntarios para poder hacer. O sea, primero tienen que tener voluntarios expertos en hacer videos, en hacer eso. ¿Por qué? Porque si les gusta hacer eso, lo van a hacer. Yo creo que eso es algo importante. Y lo segundo, como recomendación, te podría recomendar que te aboques a las universidades y no pidas voluntarios, pides practicantes, porque ellos son un recurso que te va a salir gratuito y se están jugando una nota. Entonces te van a hacer algo excelente con ayuda de sus profesores y los recursos que las universidades les pueden brindar. Entonces esa es una opción también para poder contar con personas profesionales, con las herramientas, y que no sea de alto costo para la organización. Utilizar practicantes universitarios, el colegio también, dependiendo del país que sean. Y Erika nos comentaba que tenemos ejemplos, además de ONGs que nos
World Vision, Oxfam. Sí tenemos, y yo creo que lo podemos compartir, lo único que también como están varias personas de toda América Latina, queríamos pues tener organizaciones que todos conozcan, pero sí existen, y si bien es una competencia, como tú dices, Erika, es importante también contar con el ecosistema o el ecosistema nacional para poder hacer estas campañas, ¿no? Que haya apoyo para las organizaciones locales en este aspecto. Muy bien, gracias Leo. Aquí nos pregunta Laura Portillo, si implemento un chat en vivo en mi página web, ¿es muy necesario tener a mi staff contestando al público que busca interacción? Claro que sí, o sea, si vamos a tener el chat en vivo, tenemos que tener esa disponibilidad, por lo menos de 8 horas al día, jornada completa, de estar atentos a los comentarios o publicaciones que se ponen en el sitio web. Es lo mismo que sucede con las redes sociales, no podemos dejar de contestar en las redes sociales y pasar un día y contestar al día siguiente. Esto nos da una imagen de que no estamos todo el tiempo respondiendo a nuestros donantes. Los donantes o potenciales donantes hay que cuidarlos. Nos pregunta Víctor Peraza, ¿cómo debe ser la interacción de publicaciones en las redes sociales para no incomodar a los usuarios? ¿Qué se refiere al tiempo, la duración de la campaña? Yo creo que nos estamos refiriendo a las redes sociales. ¿Qué tan seguido tenemos que publicar? No sé si lo quieres contestar, Leo. Sí, yo creo que también, de nuevo, como buen mercadólogo, una palabra bien importante para mí es el depende. ¿Y qué depende? Depende del público objetivo. Depende de a quién queremos llegar. Porque, por ejemplo, si estamos hablando, como tú dices, bueno, mira ahorita en redes sociales cuál es lo que el boom, el famoso TikTok. Y el TikTok, ¿cuánto tiempo es? Son segundos. Son 7 segundos, son 20 segundos, pero ¿qué? Es un público objetivo joven que tiene tiempo para ver solamente eso. Pero si queremos llegar a un público objetivo, por ejemplo, en LinkedIn, que son profesionales que tienen un poquito más de tiempo, entonces nosotros planificamos algo de 30 segundos. Normalmente para redes sociales uno ha trabajado hasta 30 segundos, que es como si fuera una televisión pagada, porque es el tiempo también que la gente está pendiente de lo que quiere ver. Entonces yo creo que eso va a tener que depender de la red, del público y depende, como decía Víctor también, el tema de duración de la campaña. Sí, gracias Leonardo. Aquí nos dice Rubén García. Leonardo dijo que siempre tiene que haber un call to action, pero el objetivo no es el posicionamiento en la mente. A veces creo que es contraproducente estar siempre pidiendo. No, creo, Rubén, a lo que se refiere Leonardo, el call to action se hace cuando estemos ya solicitando fondos. Pero antes del call to action, tú tienes que tener una buena campaña de posicionamiento donde generes esta conexión con las personas. Y en esa campaña de posicionamiento, el call to action va a ser: firma esta petición, escríbete a nuestro boletín aquí, conoce más de nuestras historias, a hacer clic, ¿no? El call to action en ese momento del posicionamiento va a hacer que las personas encuentren la información adecuada para que se conecten y nos estén siguiendo. Eso es antes de pedir un donativo, un call to action, antes de decir dona ahora, dona hoy, es el momento de hacer una donación. Antes hay que conectarnos con ellos. Muy bien, bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a ver, aquí nos pregunta María Alejandra Pelicer. Nos hablan de storytelling como una campaña, pero además nos hablan de storytelling institucional. ¿Nos pueden decir la diferencia? Sí, bueno, obviamente esto está conectado. El storytelling institucional es poder tener un mensaje, una historia de la institución, un mensaje institucional que lo podamos compartir con tomadores de decisión. Cuando yo tengo una cita, una reunión, una entrevista, un medio de comunicación, ¿sí? Yo puedo tener el storytelling. Voy a decir el que hace la organización de una manera muy estructurada que conecte con la mente de las personas y también con el corazón de las personas, ¿no? Y cuando hablo de storytelling de una campaña, es cuando yo enfoco mi campaña a un programa estrella o a un programa social o medioambiental específico para el cual yo quiero posicionar y recaudar fondos. Entonces, mi storytelling de la campaña va enfocado solamente a compartir la información de ese programa estrella para el cual yo quiero recaudar fondos. Entonces, el storytelling de una campaña es mucho más específico. El storytelling institucional es sobre la organización en sí. Mari Carmen pregunta, dice, ¿qué experiencia tienen de storytelling por audio? Bueno, esos son como los spots radiales. O sea, hay muchísimos y yo creo que también es bastante efectivo
porque si queremos también a veces hacer una campaña por radio de medios masivos es mucho más barata. Pero sí, son los podcasts. Los podcasts en este momento pueden ser storytelling y son por audio. Entonces sí hay bastante posibilidad de hacer storytelling por audio. Muy bien. Tenemos muchas preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta directamente en el audio. Si alguien levanta la mano, con gusto respondemos. O si no, seguimos leyendo aquí las preguntas. Bueno, nos pregunta Lisbeth. ¿Puedes darnos una idea general sobre la creación de los botones? Me imagino que los botones para donar solo es un asunto técnico. Hay estándares que cumplir. Esta es la pregunta de ella, ¿no? Sobre los botones para donar. Bueno, en primer lugar, los botones para donar deberían de estar en casi todas las páginas o secciones del sitio web, ¿no? Cuando estamos teniendo una campaña de recaudación de fondos, deberían de haber varios botones, espacios del sitio web para facilitar que la persona le haga clic y decida hacer la donación. Lo vamos a guiar a la persona que done, ¿no? Los botones para donar obviamente van conectados con una plataforma para recibir donaciones en línea o pagos en línea, que esas son las mismas plataformas que utilizan tal vez las empresas, ¿no? Como puede ser un PayPal, un Pagadito en Centroamérica, también plataformas de Visa. Es cuestión de investigar qué plataforma es ideal en cada país, pero lo importante es que ese botón para donar me lleve a una plataforma donde haga la donación en línea y ese dinero llegue a mi cuenta de banco para las donaciones, ¿no? Directamente en mi cuenta de banco. Obviamente, muchas plataformas, casi todas, cobran un fee o un porcentaje de comisión que ronda entre los 3 a 5% del pago de la donación, ¿no? Y ese es el negocio de esas plataformas digitales, y posiblemente podemos poner nuestra primera campaña en un sitio de crowdfunding, ¿no? Como existen muchos en Latinoamérica, Estados Unidos, como Give, entre otros, donde ya existe una plataforma en sí para recibir donaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sugiero que lo ideal es que nosotros tengamos nuestro propio sitio web, en nuestra campaña esté en nuestro sitio web, tengamos el botón para donar en nuestro sitio web, porque de esta manera nosotros estamos más en control de nuestros donantes. Perfecto. Janet Segovia nos dice, dentro de la campaña del posicionamiento es recomendable dar a conocer sobre las actividades que ya se hicieron o lo que se quiera alcanzar en adelante. Pues depende también de ahí. Si, por ejemplo, están conectadas la actividad que ya pasó con lo que hace tu organización, es mejor decir lo que ya pasó, contar una historia de éxito. Eso se llaman historias de éxito. ¿Para qué? Para que digas, bueno, y continuando, si tú donas o si tú puedes, vamos a seguir teniendo más historias de esto adelante. Esa es como la primera opción, ¿no? Contar lo que ya pasó. Pero si es algo nuevo que tú quieres hacer, pues ahí tienes que ver entonces una historia de dónde fue un éxito. Si, por ejemplo, quieres traerte una experiencia de Colombia para Nicaragua, de Venezuela para Guatemala, tú lo puedes decir, bueno, miren, en Colombia se hizo esto y para Guatemala que se pueda hacer necesitamos esta ayuda. Entonces es dependiendo, pero siempre las historias de éxito son las mejores historias. Por eso se llaman así la storytelling. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a ver qué más. Aquí tenemos a varios anónimos que nos hacen preguntas muy interesantes. ¿Qué pasa si subo contenido a redes sociales de mi campaña en forma de storytelling y recibe comentarios negativos? ¿Cómo puedo contestar a ellos? ¿No? Eso es muy interesante. Es bien importante también poder, de alguna manera, que esos storytelling, esas infografías que yo subo de mi campaña, videos, estén aprobados por la organización. O sea, que no solamente la persona de comunicación o el diseñador gráfico los hace y los publica, sino que haya pasado por una revisión por el resto de staff de la organización para que en realidad estamos transmitiendo ese storytelling institucional de la campaña de una manera correcta y adecuada, ¿no? Y a esto me refiero también, por ejemplo, a tomar en cuenta aspectos como perspectiva de género, ¿sí? Aspectos también ideológicos, políticos y religiosos que posiblemente no tengamos que incluir en las campañas. Conectar nuestros mensajes también con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con algunos temas claves que son tendencia en el desarrollo internacional
con temas también de derechos humanos, ¿sí? Que son claves de alguna manera integrados en nuestro storytelling. Entonces, nuestro storytelling, nuestra redacción, nuestras imágenes, nuestras infografías, lo que nosotros comunicamos verbalmente, tiene que haber pasado por un filtro, se tiene que haber preparado, se tiene que haber aprobado para que sea información oficial de la organización. Ahora, si ya lo publicamos y esto ha generado unas reacciones negativas, pues hay que ser de una manera muy educada y muy profesional, poder explicarle a la persona por qué incluimos esa información, tal vez disculparnos, no quisimos causar daño, no quisimos generar este tipo de controversia, ¿no? Y disculparnos lo antes posible, ¿no? Para que la persona que hizo el comentario negativo entienda que no lo hicimos de mala fe, sino que posiblemente la persona lo interpretó de esa manera, ¿no? ¿No? Y también, Alejandro, dependiendo, es el punto de llegar hasta quitar esa publicación. Y te quiero comentar un ejemplo rápido. En World Vision, hace como 3 años, se hizo una campaña en la cual habían videos que eran actores y actrices, niños, actores y actrices, que hacían algunos papeles. Uno era de violencia doméstica. Entonces hubo una niña que hizo ese papel, pasó por todos los filtros que dice Alejandro, pero cuando se lanzó este video de 30 segundos, esa niña después sufrió de bullying en su escuela, porque era una actriz, o sea, ella nunca había sufrido de violencia, pero como estaba en ese anuncio, los compañeros empezaron a mirarla, inmediatamente se bajó ese video, se disculpó y se trató de quitar de todas las redes. Entonces también es algo que tenemos que estar preparados para poder quitarlo, ¿no? Porque claro, no podemos afectar, aunque siempre sea una niña o una persona, si es un efecto de esa causa, estar preparados para quitarlo. Perfecto, gracias, Leo. Y bueno, seguimos con más preguntas. Eduardo Rosas López. ¿Creen que se pueda generar la misma empatía con una animación que con un video o testimonio real? Ya que por los derechos de privacidad a mi asociación le es difícil grabar testimonios de niños. Pues, Eduardo, creo que sí, cada organización tiene sus propias políticas y es muy bueno que cada organización tenga políticas de privacidad y protección de los menores. Eso es clave y es básico que todas las organizaciones lo tengan. Si dentro de esas políticas no te permite grabar rostros de niños, posiblemente sí utilicemos videos de animación, ¿no? Y creo que Leo presentó allí un ejemplo muy interesante, que con el video de animación también conectar con las personas, pueden ser videos muy cortos, muy breves y también muy emotivos y que también conecten con nuestro raciocinio. Posiblemente también podamos utilizar videos, imágenes reales, pero de personas en grupo, ¿no? De manera muy lejos, como grupos de actividades, para que la persona que está viendo los videos sienta que son actividades reales, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Sin enfocar o hacer close-up o zoom a los rostros de las personas. Posiblemente eso sí nos permite en nuestra organización. Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas. Otra vez Anónimos nos dice, ¿cómo podemos aplicar todo esto para llegar a empresas? Muy bien. Acuérdense que el storytelling es una herramienta, es una metodología, una estrategia más bien, para llegar a cualquier tipo de públicos, ¿sí? Y con las empresas, el storytelling tiene que estar enfocado más a explicarle a la empresa cómo puede hacer inversión social empresarial a través de la alianza con nosotros, ¿sí? Podemos nosotros ofrecerle un portafolio o diferentes opciones de inversión empresarial con nosotros para que tenga opciones de ver cómo se puede conectar con la causa y que sienta también que ese storytelling le va a comunicar que va a ser una relación ganar-ganar, donde ambas partes salimos beneficiados. Por un lado, nosotros recibimos el donativo de la empresa, y tal vez voluntariado, pero por otro lado, la empresa la vamos a posicionar como una empresa socialmente responsable, ¿no? Y de alguna manera le vamos a fortalecer su parte de responsabilidad social empresarial o sostenibilidad, y esto mejora el marketing, la reputación de marca, y obviamente esto mejora el modelo de negocio de la empresa. Por lo tanto, es una relación ganar-ganar y el storytelling tiene que comunicar esa parte, ¿no? Katy Merchan nos pregunta algo muy interesante, que dice, ¿es primordial tener una página web? ¿No basta con solo tener cuentas en Facebook e Instagram? La respuesta hubiera sido diferente hace 3 meses, Katy, cuando no hubiéramos entrado en COVID-19. ¿Por qué? Porque en este momento las páginas web se convierten en... Es importantísimo que tengamos página web
porque ahí es donde vamos a empezar a vender productos, vender los proyectos, vender todo lo que tengamos, porque tenemos 3 meses, algunos países, o casi 3 meses de estar en cuarentena, de estar en la casa. Entonces, si bien Facebook, Instagram sirven y van a seguir sirviendo, en este momento las páginas web están repuntando para poder crearse. Hay varias herramientas que te permiten crear tu página web a $15, a $20, a $50, que las puedes hacer tú misma. Por favor, búscalas porque yo creo que es importante porque, como te digo, ahora, por lo menos en estos meses de cuarentena y lo que viene en este momento de la crisis, la página web va a ser nuestra oficina, donde las personas van a llegar y van a ver qué es lo que tenemos porque no pueden ir a visitarnos. Entonces, la página web es algo muy importante. Muy bien, aquí nos preguntan también, en el caso de organizaciones no asistenciales, ¿cómo se puede hacer un storytelling? Cualquier organización tiene que hacer su storytelling institucional y el storytelling de su campaña. Si, por ejemplo, hablamos de organizaciones que trabajan con temas de incidencia, en temas de derechos humanos, por ejemplo, en temas de derechos humanos de protección de los derechos de las mujeres, por dar un ejemplo más específico, pues ese storytelling tiene que contar, ¿no? Cómo las mujeres viven un proceso tal vez un proceso difícil para poder desarrollarse en un ambiente patriarcal o machista. Pero obviamente que ese storytelling también tiene que conectar con las personas, tanto mujeres que puedan ser donantes, pero también con un público general mucho más heterogéneo, ¿no? O un público más diverso, para que conectemos con todos y no solamente sea un storytelling de denuncia, sino un storytelling que genere empatía en las personas, ya sea un hombre o una mujer. Y ese es el gran reto, tal vez, de muchas organizaciones en derechos humanos. El reto que tienen es cómo generar empatía con diferentes públicos y ir más allá de la denuncia. Si yo voy a denunciar una causa, un hecho, pero también quiero comunicar las soluciones y quiero que la gente, tanto hombres como mujeres, entiendan lo que viven muchas mujeres y de esta manera poder también que un hombre apoye la causa, ¿no? Entonces, la empatía, la conexión es parte del storytelling y el storytelling es para cualquier tipo de organización. Una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo lograr que la campaña a través de storytelling no se vuelva en contra de la institución? Pensando en los haters que siempre buscan desestabilizar. Yo creo que ahí es importante cuando hacemos una campaña también estar pendiente de ella, estar pendiente de responder, de ver los mensajes, porque también, yo creo que también es importante y válido. Si tú ves un mensaje que siga en contra y solamente por hacer daño a la organización, se borra. O sea, se borra. Uno dice, no, no hay que borrar ningún comentario. O sea, yo creo que también tenemos que tener perspectiva y decir, bueno, este comentario no está fundado, está dirigido a lastimar la organización y no es real. Tenemos que ser conscientes como organizaciones cuando algo es real y cuando no. Y tú dices, no, o sea, entonces lo que te digo es que tiene que haber alguien encargado de esa campaña y de ver las redes y de monitorear todo lo que está pasando para llegar a evitar de que, por ejemplo, ese hater o esa persona que tal vez quiere hacer algo en contra de la organización por la organización, ¿no?, que tiene algo personal, se puede hacer más grande. Entonces yo creo que eso es uno. Y lo otro es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Tener en cuenta y ser honesto, decir, no, me equivoqué y no era de esa la forma que yo tenía que hacer la campaña, la retiro y pido disculpas. Entonces también yo creo que están esas dos formas, pero lo primero es hablando de haters, ¿no? Muy bien, pues bueno, creo que hemos llegado al cierre de nuestro webinar. Agradecemos mucho a los participantes. Tal vez contestamos una última pregunta para poder cerrar el webinar. Hay muchas preguntas que ya las hemos ido contestando y disculpen si no contestamos todas, porque en realidad son muchísimas, pero tratemos de contestar algunas de ellas. Por ejemplo, Mariela Pais nos pregunta, ¿cuál sería la periodicidad de actualizar un blog o el sitio web? Bueno, pues el blog se debería de actualizar por lo menos una vez a la semana. Si una vez a la semana subir alguna historia de éxito, un reportaje, una noticia, ¿sí? Y lo mismo el sitio web, ¿no? Es decir, el blog va a hacer que se actualice el sitio web, porque el blog es la parte del sitio web que más se está actualizando. El sitio web se va a tener que actualizar cada vez que tengamos un nuevo aliado estratégico. Vamos a subir el logo en nuestra sección de donantes, ¿no? Tal vez el sitio web no se va a actualizar cada mes, cada 2 meses. El blog sí se tiene que actualizar por lo menos una vez a la semana. Y no sé, Leo, si quieres contestar tú alguna otra pregunta.
Pues la última que dice aquí, Itzel, nos pregunta, ¿cómo podemos hacer una campaña de posicionamiento de redes sociales? Y la voy a combinar con una de Jenny, que dice, se debe adaptar el storytelling para cada plataforma de redes sociales, hablando Facebook, Twitter, Instagram, o replico el mismo. Bueno, la campaña de redes sociales, pues tiene que, primero, contar con los objetivos de a quién quiero llegar. Como decía, los 11 elementos que hablamos. A quién quiero llegar, cómo voy a llegar, qué sentimiento quiero transmitir y cuál es el objetivo. Lo importante para diseñar una campaña, cualquiera, es esa. Y en tu caso, que es de posicionamiento, es. Y lo que nos comentaba Jenny, que si se debe adaptar el storytelling, se debe adaptar al formato, Jenny. Pero el contenido debe de ser consistente en todas las redes sociales. O sea, sí, puedes poner una fotografía en Instagram, que es para eso, o un video en Facebook, o una infografía en Twitter, por ejemplo. Pero el contenido debe ser el mismo para ser consistente en lo que vamos a publicar, pero el diseño técnico sí tiene que ser diferente también, adaptado a la red social. No vamos a querer poner el video en todo y el mismo tamaño de la infografía, todo tiene que adaptarse, pero el contenido tiene que ser consistente a esa historia. Porque después, por ejemplo, si la historia de Silent que vimos cambia de un lugar a otro, y no es que tenía 2 hermanos, aquí tiene 5 hermanos, ya, tenemos otra persona, se pueden confundir. No nos hablamos de una niña que tenía 2 hermanos y aquí es una niña que está. Entonces es importante de la consistencia, siempre adaptándola a las redes sociales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Leo, por las respuestas. Gracias a todos por acompañarnos. Les agradecemos de todo corazón. Aquí quedan nuestros correos electrónicos, nuestro link a nuestro sitio web para que conozcan lo que hacemos. Y recuerden, el próximo webinar es el junio 5, en 2 semanas, un viernes a las 10 de la mañana Centroamérica, 11 de la mañana en varios países, 12 y 1 de la tarde en otros países de América Latina. Así que esperamos que nos acompañen para que puedan reservar en sus agendas. Agradecemos mucho su apoyo y no sé, Leo, si tienes algún otro comentario. Igual, no, agradecerle la verdad por la participación, las preguntas y todo, y como dice Alejandro, estamos completamente a la orden, nos siguen y podemos, pues igual vamos a tratar de responder esas preguntas que tienen ahí por correo también, porque son muy interesantes, pero aquí estamos a la orden, ahí están nuestros contactos, así que muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan feliz fin de semana.